Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con números múltiplos de 3. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería es un contenedor de funciones básicas a usar en el programa. También se pueden importar librerías de C++ o de C. Entonces vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Rápidamente vamos a ver la función ejecutar, líneas 15 a 31. Esta función se encarga entonces de llenar o inicializar el vector con múltiplos de 3. Observe entonces que en la línea 17 usamos o invocamos la función sRandom, que permite generar la semilla para valores aleatorios. Esta función a la vez invoca timeNull para actualizar con la hora del sistema cada que el programa compile la función sRandom y generar así valores aleatorios diferentes. Para llenar entonces el vector con múltiplos de 3, entonces vamos a usar un ciclo while. Mientras la bandera sea verdad, ingresará este ciclo. La bandera será falsa cuando el vector ya esté lleno. El vector es de tamaño 10. Entonces vemos que entre el ciclo generamos un número aleatorio y luego preguntamos a través de una condicional. Si ese número generado aleatoriamente es múltiplo de 3, o sea, si el módulo 3 es 0, entonces se ingresa al vector, se añade al vector A. Se incrementa la variable C. Esa variable C es un indicador de posición del vector A, es decir, en qué posición del vector A se van llenando los datos. Se incrementa cada que encuentre un múltiplo de 3, y cuando esa variable C llegue a 10 ya el vector estará lleno y entonces saldremos del ciclo while. Y por último se imprime el vector en un ciclo for, línea 29. Le invitamos a visitar la tutoría vector múltiplos de 3 en Turbo C. Allí se explica línea por línea más detalladamente este código. La sintaxis es similar a como la acabamos de ver, solo que en Objective-C se usa NSLog, propia del entorno de programación. Esta función reemplaza printf de Turbo C, y aquí simplemente se indica con arroba antes de mostrar texto entre comillas. El resto es similar a fprint. Entonces ya dijimos, hay un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, una vez se creen las clases, lo que hay que hacer es instanciar objetos de esa clase. De ese modo, entonces, se crearán tantos objetos como se necesite de la clase. Por ejemplo, si existe la clase usuario con atributos como el nombre del usuario, la edad, entre otros, luego se crearán 50 objetos de esa clase usuario, es decir, 50 usuarios diferentes. Ya a pesar de que cada usuario o cada objeto acceda a la clase usuario, por tener atributos diferentes serán objetos distintos entre sí. Así entonces se reutiliza el código y se maneja la programación orientada a objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, es decir, se declaran los atributos y los comportamientos. Los atributos son las características comunes de un objeto. Y los atributos también son llamados variables de instancia o variables globales. Estas variables podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Y en la implementación lo que se hace es precisamente implementar las funciones o comportamientos que se declaren en la interfaz. Veamos entonces la interfaz, que está entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como vector múltiplos de 3.
seguida de dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar entonces los atributos. Vemos entonces que se declaran como atributos de tipo entero las variables x, número c y el vector a de tamaño 10. Asimismo, una variable booleana de tipo lógica o booleana, una variable llamada bandera. Recuerde que estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Está entonces en la astucia del programador saber qué variables pueden ser locales de una misma función o globales, es decir, atributos como en este caso. Vemos entonces que la variable x se usa en la función ejecutar en el ciclo for para imprimir el vector resultante, línea 29. El vector a, aquí es aquí donde se declara. La variable número es la que se encarga de generar los números aleatorios, obtenerlos. La variable c es la que indica en qué posición del vector a se va a llevar el número que sea múltiplo de 3. Y la variable bandera indicará si sale del ciclo while, es decir, cuando ya el vector esté lleno. Declaremos ahora la función ejecutar, línea 6. Entonces, para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego indicamos el tipo de retorno, en este caso retorno void, o sea un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados por dos puntos. Recuerde que cada parámetro se compone de nombre, de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar para el objeto. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, línea 9 a 32. Internamente el compilador importa la interfaz para poder programar funciones. Estas debieron haber sido previamente declaradas. En la implementación entre las líneas 10 a 14 vemos una función llamada init. Este es el método constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Entonces este método se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso solamente es necesario inicializar la variable bandera en true, o sea en verdad, y la variable c en 0. La variable c, que es una especie de contador de posición de un array. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase vector múltiplo de 3, es decir, en la línea 36. El método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Y ya vimos la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase vector múltiplos de 3. Se puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos a la clase que lo vaya a usar, para no tener que copiar toda la interfaz de implementación en cada archivo que los use. Vamos ahora a crear o instanciar objetos de esa clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main en las líneas 34 a 40. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 36, vemos que vamos a crear un puntero de la clase vector múltiplos de 3. Este puntero entonces lo llamamos obj. Ya entonces, para hacer que este objeto sea un espacio de memoria de la clase vector múltiplos de 3, vamos a instanciarlo. Observe entonces que a la clase vector múltiplos de 3 invocamos la función alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica. Una vez reserve memoria dinámica para esta clase, se invoca al constructor init. Con esto ya queda definida un espacio de memoria con la estructura de un objeto de la clase vector múltiplos de 3. Y obj ya será un puntero que apunte a este objeto. Por eso ya se podrá usar obj para manipular la clase. Y para efectos simplemente interesa invocar la función ejecutar, que resuelve el problema. Entonces en la línea 37, entre corchetes, nombramos el puntero obj espacio y el nombre de la función a invocar, en este caso ejecutar.
Con eso entonces el compilador salta de la línea 37 a la línea 15 y resuelve el problema. Observe que acá nos envían parámetros, esta función no recibe datos. Por último, línea 38, release es un método que se encarga de liberar memoria dinámica. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita llenar un vector con múltiplos de 3. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.